el primer paso para la salvación del alma, de que al alma le sea quitada su vida, y como Dios ha puesto eternidad a nuestras almas, la muerte del alma es cuando Dios quita eternamente el amparo. El alma queda desamparada. Muerte es separación. Muerte, separación. Separación eterna. ¿Mm? Entonces, el primer paso para la salvación, para que acontezca la salvación, el primer paso que debe dar el ser humano es reconocer que por haber pecado ya, porque el ser humano, dejando el estado de niñez, empieza a pecar, y Dios le empieza a tomar en cuenta el pecado a la persona que deja su estado de niñez, que por haber pecado ya el alma quedó condenada a la muerte. Si no hay este reconocimiento, el alma no buscará salvación. El alma creerá que no está condenada. Creerá que solamente los pecados que cometen le ensucian, alejan de Dios, que los pecados lo que hacen es ensuciar, Dios se enoja, que Dios se aparta, porque uno entiende que el pecado ensucia la relación con Dios, Dios no se agrada del pecado, entonces la persona pensará que los pecados de la persona solamente le han ensuciado su relación con Dios, han alejado a Dios de su vida, pero más allá de eso, reconocer que por haber ya pecado, el alma quedó condenada a la muerte eterna. Si la persona no reconoce eso, que es el primer paso que debe dar una persona para que ocurra la salvación, de que a su alma le sea quitada su vida eternamente, que el alma quede desamparada por los siglos de los siglos, de día y de noche, que es sinónimo de eternidad en la Biblia. El primer paso es reconocer que el pecado se condena con la muerte del alma, y que la persona, por ya haber pecado, su alma quedó irremediablemente condenada a la muerte eterna del alma. El título en esta pizarra, aparte de este título, acá, dice: Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma. Porque toda alma humana al pecar queda irremediablemente condenada a la muerte, irremediablemente en materia humana, en lo que tiene que ver con lo que puede hacer el hombre, humanamente irremediablemente condenada. Es decir, que no hay nada en lo absoluto que el ser humano, pueda hacer o dejar de hacer para evitar la sentencia. Cuando la sentencia ha ocurrido, ya la condena a la muerte del alma, ya no hay nada en lo absoluto, que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar la sentencia. La sentencia a la muerte del alma por haber pecado no es negociable. No se puede negociar, no es negociable. Eso significa que cuando el ser humano peca, al mentir, al tener un mal deseo, al envidiar algo, al codiciar, al hablar mal de alguien, que son pecados que a diario los seres humanos cometemos, cuando se comete el número 1, en ese momento la sentencia se aplica sobre el alma. Se aplicó sobre el espíritu, ¿verdad? El espíritu murió, muerto espiritualmente, el espíritu murió, pero el alma quedó condenada a la muerte. El alma está viva, pero condenada a la muerte. El alma está viva, el alma es la que siente, la que oye, la que habla, la que mira, la que siente el amor, se enamora. Con el alma nosotros podemos percibir, mirar. El alma es nuestro yo, el alma es nuestro yo es el alma, lo más importante, nuestro yo. El espíritu le permite al alma percibir las cosas que son de Dios, ¿cierto? Primera de Corintios 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir con el Espíritu, espiritualmente. Entonces, cuando el espíritu muere, el alma queda desconectada de Dios. El espíritu del ser humano es un complemento del alma. El otro complemento del alma, aparte del espíritu, es el cuerpo. El ser humano es alma, pero también es espíritu y cuerpo. El espíritu es lo que le permite al alma poder percibir a Dios, conectarse con Dios, relacionarse con Dios.
y el cuerpo le permite al alma vivir en este espacio físico-temporal. Pero es el alma nuestro yo. El alma es nuestro yo. Y Dios ha puesto en nuestra alma eternidad. Cuando el alma sea condenada a la muerte, seguirá existiendo. Por eso se habla de muerte en estado eterno. Muerte eterna. No es como el cuerpo. Cuando el cuerpo muere, el cuerpo deja de existir. ¿Ya? El alma no. El alma cuando muere sigue existiendo en estado de muerte. Y la muerte del alma es cuando Dios le quita el amparo. Para siempre, eternamente. El alma estará desamparada de día y de noche, de día y de noche. Esa es la muerte para el alma. ¿Ya? Porque la muerte es separación, etimológicamente hablando. Es thanatos, separación. Algo se separa de algo. Eso es muerte, separación. En principio, la muerte del cuerpo es cuando el alma abandona el cuerpo y el cuerpo queda abandonado por el alma. ¿Ya? Para siempre. Esa es la muerte del cuerpo. Ahora, la muerte del alma es cuando Dios le quita el amparo al alma. El alma queda desamparada para siempre, de día y de noche, de día y de noche. Esa es la muerte del alma. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Ahora, usted ya pecó. Hace rato, hace mucho tiempo usted pecó. Cuando usted dejó el estado de niñez, a muy temprana edad, usted se rebeló contra el papá, le mintió al papá, le mintió a la mamá, le desobedeció, pecó. En ese momento su alma quedó irremediablemente condenada al desamparo eterno, de día y de noche, a la muerte eterna. ¿Cuándo usted lo reconoció? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hay un cuándo. In English, when. When. ¿Cuándo usted reconoció que por haber pecado, su alma quedó irremediablemente o humanamente irremediablemente condenada a la muerte? ¿Cuándo? ¿Cuándo, mi querido amigo? ¿Cuándo? El primer paso que debe dar el ser humano para la salvación de su alma, el primer paso es el reconocimiento de que por haber pecado, el alma, lo que está dentro de nosotros, nuestro yo, lo que tiene eternidad, quedó condenado a la eterna separación, a la eterna separación de Dios, al desamparo eterno de día y de noche. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio de salvación en la tierra, en Marcos capítulo 1, versículo 15, ahí dice que el Señor comenzó a demandar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Primera demanda, arrepentíos. Segunda demanda, creed en el Evangelio. La primera demanda es tremendamente importante, al igual que la segunda. Las dos van de la mano. Arrepentimiento, etimológicamente hablando, es reconocimiento. Reconocer que por haber pecado, el alma quedó en ese momento condenada a la muerte. Usted pecó, mi estimado caballero. ¿Cuándo reconoció que su alma quedó condenada a la muerte? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted se vio marchando rumbo al infierno? ¿Cuándo? Porque si no, usted no tendrá salvación. Si no, no habrá salvación para usted. El primer paso para la salvación del alma, el primer paso que debe dar todo ser humano, es el reconocer. Es un momento en la vida, un momento único, es un momento irrepetible. Ocurre una sola vez, cuando el ser humano entiende y reconoce que por haber pecado, el alma quedó condenada al desamparo eterno, al lago de fuego. ¿Cuándo hubo ese reconocimiento en usted? ¿Cuándo? ¿O usted nunca lo ha reconocido? Entonces, repito, el primer paso para la salvación del alma es el arrepentimiento, para poder entender y luego creer con fe en el Evangelio, para hacer efectiva la salvación de su alma. Si usted no reconoce que por haber pecado quedó su alma condenada a la muerte, no va a poder entender las buenas noticias de salvación. ¿Y cómo va a poder depositar fe en algo que no entiende? ¿No le parece lógico? ¿Cómo usted va a poder creer en algo que no entiende? ¿Cómo usted va a poder acudir por salvación si usted no se ve con necesidad de salvación para su alma? Tiene que reconocer que su alma, por haber pecado, sí quedó condenada a la muerte. Y la muerte para el alma que tiene eternidad es el desamparo de día y de noche respecto del Padre, respecto del Creador. Entonces, la pregunta que le hago encarecidamente: ¿cuándo usted reconoció que en justo derecho, merecidamente,
su alma quedó condenada al infierno. Quedó condenada al infierno, al juicio y al lago de fuego. ¿Cuándo? Cuando usted se arrepintió para salvación. Yo sé que mis predicaciones, las exposiciones que yo hago son altamente resistidas por el mundo religioso, ya sea evangélico o católico. Yo sé que lo que yo expongo bíblicamente suena muy desconocido para el mundo católico y para el mundo protestante al catolicismo, el mundo evangélico. Yo reconozco eso, yo sé. Yo sé que lo que yo predico no es bien recibido por el mundo vinculado a Cristo, el mundo de la religión. En este esquema yo coloco un círculo con lápiz color violeta que simboliza el sector de las personas vinculadas a Cristo, en torno a Cristo. Unos cristianos que no han sido salvos y otros cristianos que sí han sido salvos del infierno. Que han entrado por la puerta estrecha y otros que están, según ellos, ya ellos son salvos, según ellos, pero la verdad es que ellos están procurando serlo todavía. Todavía ellos no lo han sido, están procurando definitivamente por los méritos de los seres humanos, méritos humanos, religión, intento humano de religarse con Dios por medio de los méritos personales humanos, obras. En el hacer y dejar de hacer. Yo debo dejar de hacer para poder, según yo, ser salvo. Yo debo hacer para, según yo, por fin ser salvo. O sea, todavía están en el hacer y dejar de hacer. No han entrado. No han depositado fe en las palabras de Cristo y en lo que Cristo consumó en la cruz para poder hacer efectiva la salvación. No han depositado fe en lo que Cristo dijo antes de ir a la cruz, en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. O sea, si lo dijo Cristo, hay que creérselo. Cristo no miente. Y Cristo, para darle cumplimiento a aquello que nos prometió, tuvo que padecer en la cruz el desamparo eterno respecto de su Padre, de día y de noche. Así es condenada el alma a la muerte, desamparada eternamente por los siglos de los siglos. Y ese precio que debían pagar nuestras almas, producto de nuestros pecados, muerte del alma, lo pagó Cristo. Jesús murió nuestra muerte, la muerte de nuestra alma. Pero para poder entender esto, para poderlo entender y por lo tanto depositar fe en esta forma de salvación de nuestras almas, primero la persona tiene que verse con su alma condenada a la muerte. Si no, si no la persona no podrá entender la salvación, no la podrá entender, ni menos creer. Si no entiende la salvación, ¿cómo la va a creer? ¿Cómo va a creer en algo que no entiende? ¿Y cómo lo va a entender? ¿Cierto? ¿Cómo lo va a entender si antes no reconoce que necesita la salvación de su alma? Y para verse con la necesidad de la salvación de su alma, primero tiene que verse condenado a la muerte de su alma, a que le sea quitada la vida a su alma. Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma, porque toda alma humana al pecar queda condenada a la muerte. El decreto de Dios, el decreto condenatorio contra toda alma que peca. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, ¿cómo se mata el alma? Al cuerpo se le mata con un disparo, con un cuchillazo en el corazón. El cuerpo se enferma y muere, el cuerpo envejece, el cuerpo es biológico, pero el alma no es biológica. El alma ha sido creada por Dios y ha sido puesta en el alma eternidad. Entonces, al cuerpo se le mata con una inyección letal. Un veneno inyectado al cuerpo y el cuerpo muere. El cuerpo, pero el alma no. Tú no le puedes inyectar una inyección letal al alma porque el alma es intangible, es invisible. El alma no se ve con los ojos del hombre. Cuando el cuerpo muere, sale el alma y los seres humanos no ven cuando sale el alma del cuerpo. Porque es intangible, es invisible nuestra alma, nuestro yo. A nuestro yo que es invisible, nuestra alma, Dios le ha dado el cuerpo físico. El cuerpo se ve, el cuerpo tiene huesos, músculos, sangre, tendones, pero el alma no. El alma no. En
en nosotros tenemos al apóstol Pablo cuando nos habla en 1 Corintios 15:50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Eh? Ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. En Lucas 24:39, el Señor dijo, un espíritu no tiene carne y sangre. Un espíritu no tiene carne ni sangre, el espíritu. El alma tampoco, no tiene ni espíritu, o sea, el alma no tiene ni sangre ni carne. Y la carne y la sangre humana no puede heredar el reino de Dios. Porque la sangre es parte de un cuerpo en corrupción. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 56, porque es necesario que esto, el cuerpo físico, donde hay sangre y está el esqueleto, los músculos, es necesario que esto corruptible, ¿cierto? Y la sangre es parte de este cuerpo corruptible, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Entonces, ahí hablamos nosotros de la transformación completa y radical del cuerpo físico. Para poder vivir en el cielo, el alma tiene que su cuerpo ser totalmente transformado, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. 1 Corintios 15:56. 1 Corintios 15:50, porque la carne y la sangre del cuerpo no pueden heredar el reino de Dios. Hay algunas personas que en ignorancia o en rebeldía, o porque están sencillamente en oscuridad muy densa, plantean que el alma, la vida del alma está en la sangre. Miren, todo esto proviene del libro de Levítico, estas distorsiones, estos engaños y mentiras. En el libro de Levítico, nuestro Dios le está dando instrucciones a las personas que estaban en el pacto con Él. Eran instrucciones de Dios, no a los amonitas, no, los amonitas no estaban en el pacto con Dios, los amonitas, no. Dios no le estaba dando instrucciones a los moabitas. Los moabitas era un pueblo que no estaba en el pacto con Dios, no. Dios no le estaba dando las instrucciones a los egipcios, a los heteos, a los amorreos, a los gergeseos. No, a ellos no, porque los pueblos cananeos no estaban en el pacto con Dios. Los que sí estaban en el pacto con Dios eran los hijos de Israel, Aarón, sus hijos y los hijos de Israel. Y a ellos exclusivamente, Dios le está diciendo, porque ellos, los hijos de Israel, Aarón, Moisés, Aarón, sus hijos, los hijos de Israel, estaban en el pacto con Dios. En el pacto. Y cuando un ser humano está en el pacto con Dios, cuando muere se va al cielo. Tiene su alma salvada de que le sea quitada su vida, salvada de la muerte. ¿Ya? Es muy importante entender esto. Toda vez que el ser humano esté en el pacto con Dios, cuando muere se va al cielo. Tiene vida eterna su alma. Existirá eternamente en estado de vida, con Dios, en los cielos. Estando en el pacto. Los que sí estaban en el pacto eran los hijos de Israel, Aarón, Moisés, Aarón y sus hijos. Entonces, a ellos les está hablando porque Dios, a los que estaban en el pacto con Él, les mandó levantar un tabernáculo de reunión de Dios con los que están en el pacto. Los que están en el pacto son salvos de que les sea quitada su vida, salvos de la muerte de sus almas. Cuando mueren sus cuerpos, sus almas van salvadas al cielo, ¿ya? Están en el pacto con Dios. Entonces, a ellos les mandó erigir un tabernáculo de reunión entre Dios y los que estaban en el pacto con Él. Tabernáculo de reunión. Lo que después fue llamado el Templo de Salomón, ¿ya? A la entrada, en la puerta, Dios mandó, Levítico capítulo 17, versículo 1 y 2, que todo israelita, toda persona que hiciera un sacrificio, no debía comer la sangre. Eso es lo que instruyó Levítico capítulo 17, versículo 1, 2, en adelante. Que cuando hicieran los sacrificios, no los hicieran en el campo, en las llanuras, lo hicieran a la puerta del tabernáculo de reunión, donde estaba el altar del sacrificio. Que toda persona que desobedeciera estas instrucciones sería cortado del pueblo de Israel, cortado, fuera.
¿ya? Como excomulgado, por decirlo así. Sacado fuera, expatriado, sacado fuera, cortado. No sería parte del pueblo de Israel. Entonces la instrucción era traer los sacrificios a la puerta del tabernáculo. ¿Mm? Y que la sangre de los animales tenían que enterrarla en la tierra, no comerla. Porque la vida de la carne de los animales estaba en su sangre. Ahora, en Levítico capítulo 17, versículo 11, nuestro Dios a la gente del antiguo pacto, porque Dios le está hablando exclusivamente. ¿Tú sabes lo que significa exclusividad? Que lo que está hablando no es para los demás, no es para los jerjeseos, cananeos, amorreos, egipcios, para los demás no, para los demás pueblos no, sino exclusivamente para el pueblo que estaba en el pacto con Dios. Ahora el pacto con Dios no era excluyente en términos de que si una persona, que era un amorreo, un eteo, un egipcio, un amonita, un moabita o de otras naciones, de otros pueblos, quisiera él estar en el pacto con Dios para salvar su alma, lo pudiera hacer. O sea, en ese sentido no era excluyente el pacto, pero había que circuncidarse y estar obedeciendo todo lo que demandaba el pacto en la ley. Si no, no. Si no, no se entraba en el pacto con Dios, para salvar el alma. Entonces, a la gente que estaba en el pacto, Dios le dio instrucciones a Moisés para que le dijera a Aarón de que la vida de la carne, Levítico capítulo 17, versículo 11, la vida de la carne en la sangre está. Y yo, dice Dios, os la he dado a vosotros que estáis en el pacto conmigo, que ustedes ya son salvos. Cuando ustedes se mueren se van al cielo, ustedes ya son salvos porque están en el pacto conmigo. Y toda persona que esté en el pacto con Dios, al morir se va al cielo, ya es salvo ya. Ya no va al infierno, porque está en el pacto. A ellos yo os he dado la sangre para hacer expiación por vuestras almas. ¿Mm? La misma sangre hará expiación por vuestras personas, almas, personas que estaban salvadas, ya eran salvos. La sangre de los animales, Dios no se las dio para que ellos fueran salvos, no, se las dio para hacer expiación de sus almas ya salvadas. Yo espero que esto se pueda entender, porque si no se entiende esto, no se podrá entender todo lo demás. Es decir, cuando un alma es salva, no le son quitadas las inmundicias de su cuerpo, de su carne. Y eso significará que el alma salvada caerá en pecados hasta que el cuerpo muera. Entonces el alma debe ser objeto de la expiación de su alma, entendiendo que expiar es quitar. Quitar el pecado que comete el alma salvada ya salvada. Entonces el alma ya salvada, que ya tiene la salvación, que cuando él muere se va al cielo su alma, ya ha hecho efectiva la salvación de que le sea quitada su vida, de la muerte. Cuando el alma es salvada, el alma no podrá evitar nunca más pecar. No se puede. En el antiguo pacto, cuando las almas de los israelitas, de Moisés, Aarón y sus hijos, que estaban en el pacto con Dios, pecaban, tenían que ellos expiar sus pecados, expiar sus almas, limpiarlas. Expiar es limpiar, quitar, para que no haya, digamos, para que no exista una ruptura en la relación con aquel que es su creador, con Dios. Porque el pecado genera una ruptura en la relación, enloda, ensucia la relación con Dios. Dios se aleja de aquella alma salvada que está ensuciada con el pecado. Entonces, la gente del antiguo pacto necesitaba un elemento que les borrara sus pecados, que les perdonara sus pecados, que se los limpiara, que se los expiara. Ese elemento
que limpia, que expía, que quita el pecado de las almas ya salvadas, fue la sangre de los animales, ¿ya? Pero no deje de concentrarte en lo siguiente. Era para las almas ya salvadas, que ya estaban en el pacto con Dios. No era para las almas de los egipcios, de los amorreos, de los jerjeseos, jebuseos, tantos gentiles, tanto pueblo cananeo que había en ese tiempo, ¿ya? Que ellos al morir se iban al infierno, porque no habían sido salvas sus almas de que le fuese quitada su vida por los pecados. ¿Mm? Porque siempre el pecado se condena con la muerte del alma, se le quita la vida al alma. Ahora, el alma tiene eternidad. No es como el cuerpo. Dios no ha puesto eternidad al cuerpo físico, porque el cuerpo cuando muere, ahí queda, se acaba. En cambio, cuando el alma muere, sigue existiendo el alma, pero en un estado permanente de muerte. Y muerte es separación, en un estado permanente de separación con su creador, de desamparo. Se le quita toda posibilidad de auxilio, desamparo, se le quita toda posibilidad de auxilio, de ir en auxilio de esa alma, ¿ya? Así se condena el alma a la muerte, desamparándola eternamente, quitándole toda posibilidad de auxilio. En cambio el cuerpo no, el cuerpo cuando se le condena a la muerte y se mata al cuerpo, se le dispara un balazo y muere el cuerpo. Y se acaba, se empieza a descomponer el cuerpo, se termina. Pero no así el alma. No es lo mismo la muerte del cuerpo que la muerte del alma. En otras palabras, no es lo mismo quitarle la vida al cuerpo que quitarle la vida al alma. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo espero en Dios que ustedes puedan entender lo que estoy exponiendo. No es lo mismo quitarle la vida al cuerpo que quitarle la vida al alma. Porque cuando se quita la vida al cuerpo, el cuerpo deja de existir, se empieza a descomponer. Pero cuando se le quita la vida al alma, el alma sigue existiendo de día y de noche, pero en estado de desamparo eterno, de día y de noche. No hay ninguna posibilidad de ir en auxilio de parte de Dios respecto de esa alma. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Hoy en día hay un nuevo pacto que Dios ha hecho con el ser humano. Antiguamente había un primer pacto o un antiguo pacto, que era en la ley, Toda persona que estuviera en el pacto en la ley, al morir, se iba al cielo. Hoy en día, toda persona que está en el nuevo pacto con Dios, al morir, se va al cielo. Entonces, en el antiguo pacto, en la ley, el primer pacto, en la ley, para estar realmente, legítimamente, de verdad, estando en ese pacto, había que cumplir con la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el acta de los decretos y estatutos y la ley de la expiación. Si no se estaba obedeciendo estos 3 puntos, entonces no se estaba en el pacto con Dios. Al morir, la persona se iba al infierno. Se iba al infierno, no se iba al cielo. ¿Ya? Ahora, estar en el primer pacto para la salvación del alma era estar constantemente examinándose en la ley de los mandamientos para descubrir, para reconocer que siempre se infringen los mandamientos. Cuando una persona era sincera consigo mismo y con Dios, al examinarse en la ley de los mandamientos, siempre iba a reconocer que había infringido al menos 1 o más puntos. Para eso era la ley, para que el hombre reconociera que infringía los mandamientos de Dios, para el reconocimiento del pecado que mora en el ser humano y morará en el ser humano hasta que el ser humano muera. En Romanos 3:20 leemos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
por medio de la ley de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, las tablas de la ley, es el conocimiento del pecado que morará siempre en nosotros, los seres humanos. Entonces, estar en el pacto con Dios era estar el alma salvada de que le fuese quitada su vida, de que el alma perdiere el amparo de Dios para siempre, lo perdiere para siempre. Todo el tiempo que el alma humana, creada por Dios, está bajo el amparo de Dios, tiene vida, tiene vida. En el momento que Dios le quita el amparo, y eso ocurre una sola vez, el alma pierde la vida y el alma queda en estado de desamparo eterno, muerte eterna. Así es la muerte eterna del alma, el desamparo eterno, de día y de noche desamparada, existiendo de día y de noche, desamparada. Así se ejecuta la muerte del alma, ¿ya? Hoy en día, los seres humanos gozan del amparo de Dios. Un ser humano puede burlarse de Dios, no querer tener nada que ver con Dios, pero lo más importante, se puede burlar de Cristo, del Salvador, del Dios encarnado. Se puede burlar de Cristo, no hacer caso a Cristo, ni a sus 2 demandas para salvación, pero siempre, estando en vida física, estará bajo el amparo de Dios. Su alma estará bajo el amparo de Dios. En cualquier momento que el ser humano que se burla de Cristo, no quiere saber nada de Cristo, ni hace caso a sus 2 demandas, las 2 demandas de Cristo para la salvación del alma, no quiere hacer caso, es indiferente, no quiero que me hablen de Cristo, tengo otras cosas que hacer. Todo el tiempo que el alma viva el alma en el cuerpo físico, el alma existiendo dentro del cuerpo físico, por lo tanto, viviendo en este mundo terrenal, viviendo en este mundo, gozará del amparo de Dios para el alma. Y eso es vida para el alma. Ahora, cuando el ser humano físicamente muere y el alma abandona el cuerpo queda desamparado, abandonado por el alma, y el cuerpo empieza a degradarse, a descomponerse, para dejar de existir el cuerpo. Aquí el alma pierde el amparo. Comienza el desamparo de Dios, desamparo eterno, muerte del alma. Se quitó el amparo, para siempre. No hay posibilidad de ir en auxilio. No hay posibilidad de que Dios vaya en el auxilio del alma. Se acabó la posibilidad de que Dios vaya en auxilio del alma. Dios ya no irá jamás, nunca, por los siglos de los siglos, en auxilio de esa alma. Mas ahora sí, el alma, por muy rebelde a Cristo, muy rebelde al Padre Celestial, muy rebelde a Dios, y que quiera burlarse de Dios, gozará del amparo, de la misericordia y la gracia de Dios. Que en cualquier momento que el alma que está viviendo en el cuerpo, está viviendo en este mundo, todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo, vive su vida terrenal. Porque el cuerpo es lo terrenal, para vivir la vida terrenal. El cuerpo físico, los dedos, las orejas, la nariz, el cuerpo, es algo tomado del polvo de la tierra, el cuerpo. Es terrenal. El cuerpo, la sangre, los huesos, los músculos, se acaba eso, es perenne. Entonces, todo el tiempo que el alma, que tiene eternidad, trasciende la muerte el alma, todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo, gozará del amparo provisorio de Dios. Es por eso que nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Es el Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, a la congregación que estaba en Corinto. Y dice Dios: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación, de que a tu alma le sea quitada la vida, el amparo, que tu alma no sea desamparada de día y de noche, eternamente, que se le quite todo auxilio de parte de Dios. ¿Ya? En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación, de que a tu alma le sea quitada la vida, que le sea quitado el amparo para siempre, de día y de noche, de día y de noche. Salvación de eso, de la muerte del alma.
La muerte del alma es el desamparo eterno, donde Dios nunca más amparará al alma, nunca irá en auxilio de esa alma, que seguirá existiendo, pero en estado de desamparo eterno, por los siglos de los siglos, de día y de noche, eternamente. En día de salvación del alma te he oído. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación de tu alma. De que tu alma no sea desamparada eternamente de día y de noche. De que no vaya a la separación eterna, a la muerte eterna. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No en los próximos segundos. Porque el ser humano no sabe a ciencia cierta si en los próximos segundos el corazón del cuerpo seguirá latiendo, viviendo el cuerpo. Entonces es ahora, en este mismo momento, ahora mi querido amigo, mi estimado caballero, mi estimada señora, es ahora que usted tiene que arrepentirse y debe creer en el Evangelio, ahora. Porque si le sorprende la muerte, se acabará el amparo de Dios para usted. Se acabará y será para siempre. Usted quedará desamparado de Dios de día y de noche, eternamente, para siempre, sin vuelta atrás. Este es el punto de no retorno, la muerte física, el punto de no retorno. Una vez que usted trasciende la muerte física, sin que nunca usted se haya arrepentido y haya depositado fe en el Evangelio, usted aquí partirá al desamparo eterno de su alma. Así es la muerte del alma, desamparo eterno, de día y de noche. Ahora, en el antiguo pacto, las almas eran salvadas en el continuo sacrificio. La ley fue dada para el conocimiento del pecado, la ley de los mandamientos de Dios, para que el hombre, examinándose los mandamientos y descubriendo que no los puede cumplir, porque el hombre no puede cumplir los mandamientos de Dios, no puede. Todos no puede. Cumplir la ley de los mandamientos es siempre obedecer todos los puntos de la ley de los mandamientos. Así se cumple. Uno puede cumplir un porcentaje importante de los mandamientos, el 80%, el 70%, el 90%, los puede cumplir, pero un 10% no los cumplirá, entonces no ha cumplido la ley. Pecar es infringir la ley. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Juan dice, todo aquel que comete pecado, ¿cómo se condena el pecado? Con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos, porque el pecado es infracción de la ley. Eso es pecar, infraccionar un punto de la ley de los mandamientos. La ley de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Primer punto de la ley de los mandamientos. Segundo punto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer punto de la ley de los mandamientos, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuarto punto de la ley de los mandamientos. Guardarás el día de reposo, Guardarás ese día, no trabajarás en ese día. Cuarto punto. Quinto punto de la ley de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto punto de la ley de los mandamientos de Dios. Sexto punto. No matarás. No matarás. Séptimo punto. No mentirás. Octavo punto de la ley de los mandamientos de Dios. Octavo punto. No cometerás adulterio. Noveno punto de la ley de los mandamientos de Dios. No fornicarás. Décimo punto de la ley de los mandamientos de Dios. No codiciarás nada, absolutamente nada, de tu prójimo.
ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo. Bueno, hoy en día sería, no codiciarás el título universitario que tiene tu prójimo, no codiciarás el sueldo que gana tu prójimo, no codiciarás el vehículo que tiene tu prójimo, el carro, el coche, el auto, no codiciarás la familia que tiene tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Bueno, yo más o menos estoy planteando los 10 puntos de la ley de Moisés, las tablas de la ley, que son la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, estar en el pacto con Dios para salvar el alma, para que el alma fuese salva, de que le fuese quitada su vida, muerte eterna del alma, de que el alma le quitase Dios el amparo, y entonces el alma experimentase el desamparo eterno, de día y de noche, eso es la muerte del alma. Para evitar eso, tenían que estar en el pacto, primero, el primer pacto en la ley. Fue el primer pacto que Dios hizo con los seres humanos. ¿Eh? Pacto en la ley. Entonces, obedecer el pacto era examinarse exhaustivamente en la ley de los mandamientos, la que acabo yo de enumerar, los puntos de la ley. Es interesante que en Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice: cualquiera que guardare toda la ley, estuviere cumpliendo todos sus puntos, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De nuevo, cualquiera que guardare toda la ley, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Lo estoy cumpliendo permanentemente. 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy cumpliéndolo. 3, guarda el día de reposo. Lo estoy cumpliendo. Estoy descansando el día de reposo. No trabajo. Mi familia no trabaja el día de reposo. Lo cumplo a cabalidad. 4 punto. No te harás imagen de ninguna cosa, no serás idólatra. Perfecto, estoy cumpliendo eso. En mi casa no tengo ningún ídolo, ninguna imagen, solamente adoro a Dios, me postro ante Dios. Estoy cumpliendo. 5 punto, honra a tu padre y a tu madre. Nunca yo debía haberle dicho un disparate a mi papá, una ofensa a mi mamá. Nunca, honrarlo siempre, decir mis padres son lo mejor que me ha pasado en mi vida, oro por ellos, los bendigo. Cumpliendo. 6 punto. No matarás, yo no he matado a nadie, y Dios permita que eso nunca me ocurra. 6 punto, no mentirás. Yo nunca he mentido. Hoy mentí, un día le mentí a mi señora, le mentí a mi hijo. Quebranté un punto de los 10 puntos. Para Dios, los quebranté todos. Para Dios, yo soy un adúltero, un fornicario, me he hecho con varones, un borracho, un maldiciente, un idólatra, un estafador. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Cualquiera que guardare toda la ley de los mandamientos, estuviere obedeciendo cada punto permanentemente durante toda su vida, y ofendiere en un punto, desobedeciere uno de esos mandamientos, para Dios los desobedeció todos. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Entonces la persona, ante los ojos de Dios, es un adúltero, un fornicario, uno que se echa con varones, un idólatra, un borracho, un estafador, un maldiciente, etcétera, etcétera. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Un injusto. Sigue siendo un injusto. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Que cuando mueran no van al cielo los injustos? ¿No lo saben? No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los adúlteros, etcétera, 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 heredarán el reino de Dios. Pero Pablo en el versículo 11, porque esto es 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, en el versículo 11 añade: mas esto erais algunos. Algunos erais así, mas ya habéis sido lavados. ¡Ay, qué hermoso esto! Mas ya habéis sido
santificados, mas ya habéis sido justificados, declarados justos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se arrepintieron y depositaron fe en el bendito Evangelio. Creyeron con toda el alma, sin objetar, sin dudar, que cuando Cristo experimentó el desamparo eterno en la cruz del Calvario respecto del Padre, muriendo nuestra muerte, la muerte de nuestra alma, por sustitución nos salvó el alma, depositando fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Depositando fe en el Evangelio que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo, en obediencia a Éxodo 21, versículos 23 al 25, para restituir nuestras almas, Él puso la vida de su alma, en sustitución de la vida de nuestras almas. Porque el decreto condenatorio pesa sobre el alma humana. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, vuelvo yo a insistir con la pregunta para usted. Le hago muy encarecidamente esta pregunta, mi estimado oyente. ¿Cuándo usted reconoció que por haber pecado, su alma quedó condenada a la muerte? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Espero su respuesta a la pregunta que le hice. ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía usted cuando reconoció que por haber pecado su alma quedó condenada al infierno, al juicio y al lago de fuego? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted reconoció que su alma, por haber pecado, quedó condenada a que le fuese quitada su vida para siempre, eternamente? Quedó condenada a la muerte. ¿Cuándo usted reconoció que por haber pecado, su alma quedó irremediablemente, en términos humanos, condenada a la muerte? ¿Cuándo? Escucho su respuesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo, por ejemplo, a mis 10 años. Cuando yo tenía 10 años, reconocí que por haber pecado, mi alma había quedado condenada a la muerte. Cuando yo tenía 10 años. ¿Qué edad tenía usted cuando usted reconoció que por haber pecado, su alma quedó condenada al infierno? Estoy tratando de oír su respuesta, que usted me pueda responder. ¿Cuándo? Yo, cuando yo tenía 10 años, reconocí que por haber pecado, mi alma quedó condenada al infierno. Yo me reconocí a mis 10 años, merecidamente, en justicia, merecidamente, porque había pecado contra Dios, y Dios ha dicho, el alma que pecare, morirá, muerte del alma. Yo reconocí que ya pequé, que ya le había desobedecido a mi madre. Eso es un pecado. Que había tenido un mal pensamiento. Pecado. Que había envidiado, que había codiciado, que había mentido. Ya reconocí la condena a la muerte de mi alma. A mis 10 años. Yo tenía escasos 8 o 9 años cuando mi madre me mandaba a comprar. Toma este dinero, anda a comprar los siguientes elementos. Una hoja de afeitar para tu padre, trae un poco de pan, compra mantequilla, compra un poco de salsa de tomate. Entonces yo recibía el dinero, iba al negocio, compraba los elementos y me sobraban unas monedas. Muy pocas monedas. De esas monedas yo me echaba un poquito de esas monedas a mi bolsillo para comprarme golosina. Yo era un muchacho de 8 o 9 años. Cuando llegaba a la casa le decía, mamá, acá está todo lo que usted me mandó comprar. ¿Sobró vuelto, hijo? Sí, mamá, esto sobró. Pero me había dejado parte del vuelto para mí. ¿Eso es todo el vuelto? Y cuando yo dije sí, yo mentí. La ley de los mandamientos dice, no mentirás. Cuando yo infringí la ley de los mandamientos de Dios, pequé. Y al pecar, mi alma quedó condenada a la muerte eterna. ¿Cuándo usted reconoció que por haber pecado su alma quedó condenada al mismo infierno? ¿Cuándo? Cuando usted se vio marchando en justicia merecidamente al infierno.
¿Cuándo? Estoy queriendo oír su respuesta. Estoy queriendo poner oído a su respuesta. Si quiere, yo me detengo para que usted piense la pregunta y la pueda responder, porque yo estoy queriendo que usted responda a la pregunta. ¿Cuándo? Mi estimada dama, mi estimado caballero, ¿cuándo en su vida, qué edad tenía usted? Usted por fin reconoció que por ya haber pecado, su alma quedó condenada a la muerte. Quedó. El alma que pecare, esa morirá. Muerte del alma que Dios le ha puesto eternidad. Lo quiera usted o no lo quiera, usted va a existir eternamente. Solo que en uno solo, de los dos estados posibles de existencia eterna, usted existirá de día y de noche, que es el término que usa Dios para simbolizar la eternidad. De día y de noche seguirá existiendo usted. Seguirá existiendo de día y de noche. Para siempre seguirá existiendo. Pero en uno solo, de los dos destinos posibles o dos estados posibles de existencia eterna. Un estado posible de existencia eterna, de día y de noche, existiendo de día y de noche, sin fin, es el estado de vida, unido al Creador, unido al Creador. Eso es vida, amparado por el Creador, estando siempre Dios en auxilio de nuestras almas. Vida eterna, por siempre. El otro estado posible de existencia eterna es el estado de muerte eterna, donde no hay auxilio, no hay amparo, hay desamparo de día y de noche. El alma seguirá existiendo, pero en desamparo eterno. Eso es muerte eterna, desamparo eterno. Se le quita para siempre el amparo. Dios le quita para siempre su amparo al alma. Nunca más irá en auxilio del alma, desamparada eternamente. Con ausencia absoluta de Cristo, Dios, y de todo lo que crea Cristo, y seguirá creando Cristo, de todo lo que ya ha creado Cristo, y de lo que Cristo seguirá creando. Ausencia absoluta. Nunca más el alma gozará del oír el trinar de los pajaritos. Nunca más, por los siglos de los siglos. Nunca más beber o comer. Nunca más, para siempre, eternamente. Nunca más poder oír la voz de otro ser humano. Nunca más, nunca más. Nunca más poder disfrutar de la música. Nunca más poder disfrutar de una pantalla de cine, de ver el cielo, la luna, las estrellas, el mar, los glaciares, los ventisqueros, los lagos, los ríos, de poder emprender una caminata a la orilla del mar para oír el mar. Nunca más. Ausencia absoluta de todo lo creado por Cristo. Ausencia absoluta de Cristo y de todo lo creado por Cristo, para siempre. El alma quedará desamparada de día y de noche, muerte eterna del alma. Cuando usted, mi querido amigo, mi estimada señora, mi estimada dama, mi estimado caballero, yo le hago esta pregunta a usted, mi estimado joven, mi estimada jovencita, encarecidamente le hago la pregunta. ¿Cuándo usted reconoció? ¿Qué edad tenía usted cuando usted reconoció que por haber pecado su alma quedó condenada al infierno? Al infierno, al juicio y aquí al lago de fuego. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted se dio marchando rumbo al infierno? Dios, para ayudar al ser humano a reconocer que el alma ha quedado condenada a la muerte, ha dado la ley de los mandamientos. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no mentirás, no matarás, no codiciarás, no
no mentirás, no adulterarás, no fornicarás, ¿cierto? No codiciarás, la ley de los mandamientos, ya que por las obras de la ley, ya, cumpliendo los mandamientos, cumpliéndolo, tratando de obedecerlo, ya que por las obras de la ley, las obras de la ley significa que yo me porto bien, soy un buen ciudadano, vivo una vida moral, trato de no mentir, Dios me libre de matar a alguien por accidente, estoy cumpliendo yo. ¿Mm? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué mediante la ley, guardando los mandamientos, dejando de infringirlo, dejando de pecar? ¿Por qué? ¿Por qué? Ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué? Respuesta. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, que morará en nosotros hasta que nos muramos. Es como un espejo. El ser humano no quiere verse que su camisa está arrugada, que su piel está sucia, o que el pelo tiene caspa, que está sucio, no quiere. Entonces viene Dios y dice, para que te reconozcas así, te voy a dar un espejo. Mírate en el espejo. Mírate en la ley de los mandamientos. Mírate, para que descubras que jamás la puedes cumplir en su 100%. E incumplir tan solamente un mandamiento es para Dios incumplirlos todos. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley de los mandamientos sabiendo que no la podemos cumplir? Para que nos reconozcamos que el pecado mora en nosotros. El hombre no quiere reconocerse, pero Dios le dio la ley para el conocimiento del pecado. Y, eso está en Romanos 3:20, y para guiar al alma que ha incumplido y siempre incumplirá al menos uno de los mandamientos, al menos uno. Siempre lo va a incumplir y por lo tanto por haberlo incumplido quedó condenada a la muerte de su alma. Para guiar al alma que por haber incumplido los mandamientos ha quedado condenada a la muerte, guiarla al Cordero. Al Cordero de la expiación por nuestros pecados, a Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 24. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Por la fe. La única manera en que Dios declare a un injusto justo para poder ir al cielo es por la fe del injusto. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, pregona: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De que se nos quite la vida a nuestras almas, de que se le quite el amparo de día y de noche, de la muerte del alma. Hechos capítulo 4 versículo 12. ¿Y por qué se me tiene que quitar el amparo de Dios? Por el pecado. Porque el alma que pecare, esa será desamparada de día y de noche. Esa morirá. ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía usted cuando usted reconoció que en justo derecho, merecidamente, por haber pecado, su alma quedó irremediablemente, desde el punto de vista humano, condenada a la muerte? ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía usted cuando usted lo reconoció? Y por lo tanto se llenó de horror, se llenó de espanto, porque eso produce el reconocerse condenado al infierno, marchar rumbo al infierno. Cuando uno descubre, reconoce que va marchando rumbo al infierno por haber pecado una vez. Nosotros no podremos evitar nunca más pecar. Pecamos una vez y no podemos evitar pecar una segunda vez o una tercera vez o una cuarta vez. No podemos, nos es imposible no pecar, no infringir la ley de los mandamientos. Pero cuando lo infringimos la primera vez,
entramos en muerte espiritual. Nosotros nacemos trinos, espíritu, cuerpo y alma, en el vientre materno. Cuando el ser humano es niño, está en un estado en que Dios no le toma en cuenta los pecados para condenarlo. Porque el niño está en estado de pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Está en excepción del pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Y como el Señor nuestro Dios es un juez justo, Dios no les toma en cuenta el pecado a los que cometen los niñitos, las niñitas, porque ellos pecan sin pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Están en un estado de excepción condenatoria, por así decirlo, en un estado de niñez. Es por eso que el Señor dijo de los niños, de los tales, de los niños, no de los adultos, de los niños es el reino de Dios, de los tales. Bueno, yo tendría que buscarlo, pero es fácil buscar esa cita bíblica donde nuestro Señor Jesucristo está haciendo alusión a ese pasaje, ¿cierto? No se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Cuando el Señor dice, dejad a los niños venir a mí. Mateo 7:14 de la noche, dejad que los niños vengan a mí. Pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cita la Biblia en Mateo 7:14 de la noche. Claro, en Mateo capítulo 19, versículo 14. Ahí el Señor está diciendo que los niños, cuando mueren así, cuando mueren en estado de niñez, al morir van al cielo. Dios no le está tomando en cuenta sus pecados todavía a los niños. Ahora, cuando el ser humano abandona el estado tierno de niñez, 3 años, 4 años, 5 años, yo no lo sé, eso lo sabe Dios. Hay niños más precoces que otros, ¿verdad? Que despiertan al pleno conocimiento de lo que es bueno y malo a más temprana edad que otros, dependiendo del ambiente cultural, social, del ambiente familiar, el círculo dentro de la población, ¿cierto? El ambiente en que se crían los pequeños, dependiendo de muchos factores. Hay niños que despiertan al pleno conocimiento de lo que es bueno y malo antes que otros. El punto es el siguiente, el punto que importa, que cuando Dios, que es el que sabe los corazones, entiende que ese pequeñito ya dejó el estado de niñez y adquirió el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, dejó el estado de niñez, y así a conciencia, conciencia significa ciencia, conocimiento, a pleno conocimiento, desobedece a la mamá, insulta al papá, tiene un mal pensamiento, o miente, o codicia, tiene un mal pensamiento, codicia, envidia. En ese momento, esa infracción a la ley de los mandamientos de Dios, Dios sí se lo toma en cuenta y la persona entra de inmediato en un proceso de muerte que inicia con la muerte de su espíritu. Es lo primero que muere en el ser humano, el espíritu. Queda muerto espiritualmente. El espíritu quedó muerto de inmediato. El alma viva, pero condenada a morir. Porque Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el alma queda viva, el espíritu muerto, pero el alma viva, pero condenada a morir. Porque ya pecó. Entonces esa es la situación del hombre, dejando el estado de niñez. Su espíritu muere. Su alma está viva, igual que el cuerpo, pero su alma condenada a morir. Condenada a que Dios le quite eternamente el amparo. Quedó condenada al desamparo eterno, aquí. Cuando el alma ha cometido un pecado a plena conciencia, y entonces la sentencia que dice el alma que pecare esa morirá, cae, está sobre el ser humano. No hay nada en lo absoluto ya que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. Ya no es de competencia humana. Empezar a cumplir los mandamientos de Dios. Yo me arrepiento del pecado cometido o de todos los pecados, me arrepiento y yo ahora me vuelvo a Dios, recibo a Jesús, acepto a Jesús, le entrego mi vida a Jesús. No hay nada que tú hagas. Yo le entrego mi vida. No. Yo acepto. No, tampoco. Yo recibo. Tampoco. Yo me arrepiento de todos mis pecados. No te sirve. Sí, es bueno, tienes que arrepentirte.
Siempre el ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados, porque si no sería una persona despiadada, una persona tremendamente malvada. Si yo un día voy conduciendo mi vehículo y una persona me dice un garabato y yo le bajo el vidrio y le digo, y tú también eres un tonto, yo tengo que arrepentirme de eso que dije, arrepentirme de mi pecado. Le dije tonto a mi prójimo. Me tengo que arrepentir porque si yo le digo tonto, estúpido, y sigo así, tendría que ser muy malvado. Siempre los seres humanos tienen que arrepentirse de sus pecados. Pero el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación del alma no es el arrepentimiento de los pecados. No. Siempre tenemos que arrepentirnos de los pecados. Pedir perdón, en la manera que nos sea posible restituir el daño. Pero el arrepentimiento de los pecados, cuando siempre tú escuchas a las personas de los cultos evangélicos, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Jesús en tu corazón, no, eso no es salvación. No, eso no hace que la persona salve el alma. No, el arrepentimiento para salvación, el que Dios demanda para la salvación del alma, no es el arrepentimiento de los pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Sí, pero no sacas nada con hacer eso, porque cuando el Señor inició su ministerio en la tierra, comenzó a demandar el arrepentimiento. Arrepentíos. Y lo segundo es depositar fe en el Evangelio, creer en el Evangelio, Marcos 1:15. Pero cuando el Señor dice arrepentíos, no está vinculándolo a los pecados. No dice el Señor arrepentíos de vuestros pecados y creer en el Evangelio. No dice eso. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5. Lleno del Espíritu Santo, es Dios el que está hablando a través del apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí se está hablando del corazón. El arrepentimiento es del corazón, no de los pecados del corazón. A ver, ¿cómo lo explico esto? A ver, ¿cómo lo puedo hacer entender? A ver, ¿cómo lo hago? Miren, cuando las personas que están en las religiones, los que le llaman doctores, el doctor tanto, el escatólogo, el teólogo, dicen, tú quieres ser salvo, mi querido amigo, arrepiéntete de tus pecados. Bueno, eso es una mentira. Cuando ese teólogo dice, arrepiéntete de tus pecados para que tú seas salvo, esa persona está mintiendo, no está hablando la verdad. Los pecados son el resultado son el fruto de nuestra alma, de nuestro corazón, el alma, el corazón. Por eso que en Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón, el alma humana, por tu corazón no arrepentido, por las creencias que tiene tu alma no cambiadas a lo que Dios ha dicho del alma y que tú no quieres reconocer. Eso es. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tú no quieres reconocer, no quiero reconocer que mi alma por haber pecado quedó condenada a la muerte. Y que una vez que el alma ha quedado condenada a la muerte, yo guardo santidad, dejo el pecado, cumplo los mandamientos, dejo de infringirlo, empiezo a cumplirlo, yo guardo santidad, guardo los mandamientos, persevero en mi liturgia. No hay nada, ya quedaste condenado a la muerte, ya pecaste. Y por haber pecado, por haber cometido un pecado, para Dios los infringiste todos los mandamientos. Para Dios tú sigues siendo un injusto. Y dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los adúlteros. Tú dirás, es que yo no soy un adúltero, yo no soy un borracho. Pero un día infringiste un mandamiento de la ley de los mandamientos. Un día hubo un mal pensamiento en tu mente. Un día tú codiciaste la belleza de una mujer que no es tu esposa. Una vez tú te enojaste contra tu prójimo. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Que yo me haya enojado contra mi prójimo, o que en algún momento determinado yo sin querer haya visto a una mujer extraña a mi mujer y haya codiciado su belleza. ¿Qué tiene que ver eso? En Mateo capítulo 5, el Señor dijo respecto de la ley. Mateo 5, versículo 17. Voy a citar los textos originales, el texto original. Dijo el Señor, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar.
porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Y eso se cumple. Cristo no vino a destruir la ley. Bueno, las versiones de Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, la King James, que son católicas, dicen, no penséis que he venido a abolir la ley, o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. No, eso está mal traducido. No. El original dice, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Por eso que en Mateo 5, versículo 21, 29, el Señor está hablando acerca de la ley. Le dice a los israelitas, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo digo, ahí está completando la ley, le está subiendo el estándar de exigencia moral, que es inalcanzable para el ser humano. Porque la ley fue dada para que el ser humano conozca que el pecado mora en él. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y al haber adulterado, haber cometido una sola infracción a la ley de los mandamientos, para Dios, los quebrantó todos. Los desobedeció todos. Para Dios, en ese instante, que esa persona muy religiosa, que está cumpliendo todos los mandamientos, se le cruza una mujer muy hermosa y él mira por un instante a esa mujer para codiciar su belleza. En ese momento, esa persona ante los ojos de Dios no solamente es un adúltero, no, sino que es un adúltero, un fornicario que se echa con varones, idólatra, borracho, estafador, maldiciente, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque en Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos. Por eso, por lo que dice la Biblia. Es por eso que toda persona que para poder irse al cielo, después de morir, para ese objetivo, esté dependiendo de estar cumpliendo la ley, cumpliéndola o no infringirla para no ser condenado, está bajo maldición. Porque la ley no fue dada para que el hombre fuese salvo. La ley fue dada para el conocimiento del pecado que ya mora en el ser humano. Mora y morará hasta que el ser humano se muera. No hay ningún ser humano que viva en este mundo, desde que nazca hasta que se muera, que pueda llegar en un momento en su vida a nunca más pecar. No se puede nunca más pecar. Entonces el arrepentimiento trata de este punto. De que jamás el ser humano podrá, desde que nace hasta que muera, nunca más pecar. Pecará queriendo hacerlo, no queriendo hacerlo, hasta que se muera. Y eso no es aceptado por el mundo religioso. No. Los fariseos no aceptaban eso. Ellos pensaban que cumplían la ley. Entonces el Señor dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró. Y al adulterar, su alma quedó condenada a la muerte. El alma quedó condenada al desamparo eterno, de día y de noche, al lago de fuego. Entonces el hombre no quiere reconocerse así. Esa es la desgracia del ser humano, que no quiere reconocerse. Ahora el Señor dijo, oíste que fue dicho en la ley. Nuevamente Mateo 5. Mateo 5, 21, Mateo 5, 29. Por ahí. El Señor dijo, a ver, vamos a buscarlo. ¿Eh? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, en la ley, no matarás. Es un punto de los mandamientos de la ley de los mandamientos. Y Cristo, como vino a completar la ley, Él dice, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. A este juicio horrible y espantoso donde aquí no hay salvación. Aquí en este juicio es puras condenas. A ver, vamos a buscar ese versículo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo. Ahí está completando el Señor la ley. Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Ya? Ahora el Señor dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla. Mateo 5, 27. Bueno, Mateo 5, versículo 21 al 28, tú puedes encontrar esto que está hablando el Señor. Entonces, el Señor no vino a destruir la ley, no, vino a completarla, a terminar los altos estándares morales inalcanzables para la moral humana.
Si había algún fariseo hipócrita, porque tiene que ser muy hipócrita una persona para no reconocer que peca, que estaba confiando en que estando obedeciendo la ley, él pudiera irse al cielo, ahora ya tenía que perder toda confianza, toda ilusión de estar confiando en la ley. Porque Cristo vino a completar la ley. Una ley que fue dada para el conocimiento del pecado que mora en el ser humano. Y morará en el ser humano hasta que el ser humano muera. Imagínate cuando una persona pasa de ser un injusto, por su fe en el Evangelio, a ser justo. Mira lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Lo oíste? Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Se está hablando de las personas justas ahora. No de los injustos, sino de los que han sido justificados. Porque el ser humano, para ser declarado justo, tiene que ser justificado. Porque todo ser humano es injusto. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Terminante. Y resulta que los injustos no pueden heredar el reino de Dios. Y de la única manera que Dios declare justo a un injusto es por medio de su fe. Creer sin ver, creer, escuchando y creyendo lo que está escuchando, de Cristo. El Evangelio es un anuncio que debe ser escuchado, un anuncio que habla lo que Cristo tuvo que venir a hacer en la cruz, ¿ya?, para darle salvación a nuestras almas, salvación de que nos sea quitada la vida, salvación de que nos sea quitada la vida a nuestras almas, la vida. Mira, cuando el ser humano deja el estado de niñez, comete su primer pecado, muere su espíritu, entra en muerte, murió su espíritu. Empieza a vivir su vida, con su cuerpo físico vivo, su alma viva, pero su espíritu muerto espiritualmente, por haber pecado. Por eso que el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Ya? Vamos a ir a ese pasaje. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso está en Mateo capítulo 8, versículo 23. Lucas 9:60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 60. Lucas 9:60. Deja que los muertos espirituales entierren a los cadáveres de los difuntos de aquellos que son también muertos espirituales. Deja que los muertos espirituales, que están muertos espiritualmente, pero tienen su vida física y su alma viva, entierren a los difuntos de ellos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mira qué interesante. En Mateo 5, eso está en Lucas 9, ¿cierto? En Juan 5, versículo 25, el Señor dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Los muertos. ¿Cómo los muertos pueden oír? Sí, porque el alma es la que oye. El espíritu está muerto, pero el alma es la que puede oír. El alma decide creer o no creer lo que está oyendo. El alma es la que está demandada al arrepentimiento. Es el alma la que está demandada a depositar su fe en el Evangelio, que lo crea con todo el alma, el Evangelio. Es el alma la que decide obedecer o desobedecer los mandamientos. El alma peca. Cuando desobedece, peca. Y al pecar, queda más condenada a la muerte. El ser humano tiene un destino en este camino ancho. A ver, vamos a citar Mateo 7, versículos 13 y 14. Palabra de Cristo en primera persona. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que están entrando por ella, muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Así escribe la King James, la Reina Valera, 1602 purificada, 1960, la Casi Oro de Reina, todas las versiones. Pero el original dice, respecto al camino angosto, son pocos los que lo están encontrando, el camino angosto.
Ni siquiera dice el Señor son pocos los que están caminando por Él, sino que son pocos los que lo están encontrando. Y respecto de la puerta ancha dice, son muchos los que ahora están entrando por ella. Las traducciones dicen, y muchos son los que entran por ella. Bueno, como sea, tenemos nosotros un camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y un camino angosto que va rumbo a la vida. Ahora, ningún ser humano nace aquí. Nadie nace caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá. Todos. Incluyendo yo. Todos. Usted también. Todos nacemos acá. Es decir, nadie nace salvo del infierno. Todos tenemos que ser salvos del infierno entrando por la puerta. Si no se entra por Cristo, no hay salvación. Ahora, los niñitos tienen la excepción. Cuando yo dije nadie nace salvo, bueno, a excepción de los pequeñitos, porque ellos nacen espíritu, cuerpo y alma. Dios es Dios de vivos. Los niñitos están espiritualmente vivos. Al morir van al cielo. De los tales es el reino de los cielos. Cuando el ser humano pierde esta condición de su espíritu vivo, ahora está muerto espiritualmente, Dios lo empieza a llamar. Su nombre no es borrado del libro de los vivientes. Todavía su nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque Dios hace personas en el vientre materno, crea seres humanos vivos espiritualmente. El cuerpecito vivo en gestación y el alma viva. ¿Ya? Ahora el ser humano, cuando vive su vida desatendiendo a Cristo y a sus dos demandas, está espiritualmente muerto. Es lo primero que murió en el ser humano, su espíritu, y Dios le manda, el Señor le manda al arrepentimiento, a que reconozca que por haber pecado su espíritu quedó muerto, que lo reconozca porque no entiende a Dios, no sabe a dónde va después de morir, está andando en tinieblas, está muerto espiritualmente. No puede leer la Biblia y entenderla, para él la Biblia es chino, tiene que acudir a los videos o ir a los pastores de hoy en día, a escatólogos, teólogos, porque si no, no puede entender la Biblia, está muerto espiritualmente, está muerto. No tiene conexión con Dios, quedó desconectado aquí cuando dejó el estado de niñez, pecó. Pero su cuerpo vivo, su alma viva. Sigue viviendo físicamente, su alma incorporada en el cuerpo, pero sigue él sin arrepentimiento, reconocimiento del estado en que está ante Dios. Espiritualmente está muerto, su alma viva, pero quedó condenada a la muerte aquí, al pecar. Entonces el Señor dice, arrepentíos y creed en la salvación, en el Evangelio. Pero la persona se mantiene indiferente a Cristo y a sus dos demandas, y ahora le sorprende la muerte del cuerpo. Murió el espíritu sin haber nacido de nuevo, ahora muere el cuerpo, y el alma queda sola, solitaria. El alma estaba acompañada del espíritu, del cuerpo, pero el alma ahora se le murió el espíritu, se le murió el cuerpo, y el alma está sola. Y aquí es el punto de no retorno. Y cuando la persona muere su cuerpo y el alma desampara el cuerpo, el cuerpo queda desamparado del alma, sin vida, el alma empieza su punto de no retorno. Aquí se le quita el amparo. Entonces el alma va al desamparo eterno, a la muerte eterna. Desamparo de día y de noche en el lago de fuego. Pero el alma va primero aquí, al infierno, a esperar en tormentos el juicio. De Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Donde Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es Cristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos. Bueno, aquí Juan no está viendo cadáveres, porque los cadáveres quedaron enterrados en la tierra. Está viendo almas, muertos sus espíritus. Almas con sus espíritus muertos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Antes de continuar, cuando en este punto de no retorno, en este camino ancho, la persona murió físicamente, su cuerpo, sin que su espíritu haya nacido de nuevo, o sea, no entró por Cristo al camino angosto que va a la vida. Este es el umbral de la muerte. La muerte alcanza a los que están caminando en el camino angosto y a los que están caminando por el camino ancho. Entonces la persona muere aquí su nombre es borrado del libro de la vida. En ese momento, en el camino ancho, muerte en el camino ancho, punto de no retorno, ¿ya? No hay vuelta atrás acá. Cuando la persona muere, sella eternamente el destino de su alma, si muere aquí en el camino ancho. No hay que morir en el camino ancho, físicamente. Hay que morir físicamente en el camino angosto que va rumbo a la vida. Aquí,
Las personas han nacido espiritualmente de nuevo. Dios le ha hecho nacer sus espíritus. Su alma está librada de la muerte, del desamparo eterno día y de noche. Y su espíritu ha nacido de nuevo. Al morir el cuerpo del que ya ha hecho efectiva la salvación de su alma, con su espíritu nacido de nuevo, muere el cuerpo es enterrado, y tanto el alma como el espíritu nacido de nuevo van al cielo. ¿Mm? Promesa de la resurrección del cuerpo, de los que han dormido en Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, en adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero sus cuerpos. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pensaba que él no iba a enfrentar la muerte, pero murió. Pero está en el cielo el apóstol Pablo. Bueno, eso es. Entonces aquí tenemos dos caminos y dos destinos. Este camino, el destino es el cielo, la vida eterna. Y este camino, el destino es el infierno, el juicio y el lago de fuego. Desamparo eterno. De día y de noche estarán las almas desamparadas. Las almas dirán, ahora sí, Señor, ahora sí que me arrepiento y creo en el Evangelio. Pero ya es tarde. Ya es tarde. Aquí era el tiempo aceptable. Aquí era el día de salvación. No quisieron hacer caso a las dos demandas, murieron sin arrepentimiento, sin reconocer el estado en que estaban ante Dios, no lo reconocieron nunca, y por lo tanto murieron, y aquí sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Siempre cuando el Señor habla el mensaje a sus 7 iglesias, que es el cuerpo espiritual completo de Cristo, a través de las eras de la iglesia, de los 2000 años que tiene la iglesia en la tierra, siempre el Señor cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice, has dejado tu primer amor, arrepiéntete, etcétera, etcétera, y termina de hablar a la iglesia de Éfeso, y el Señor se reserva unas palabras para aquellos que no son la iglesia, y dice, el que tiene oído, de ustedes que no son mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ellos no son la iglesia, no tienen parte con la iglesia. Al que venciere de entre ustedes que no han vencido, mi iglesia es vencedora, somos más que vencedores en aquel que nos amó. De ustedes que no han vencido la muerte, ¿ya? Al que venciere, yo no le borraré su nombre del libro de la vida. O sea, hay que vencer la muerte contra el alma. Nosotros cuando entramos por la puerta estrecha que es Cristo, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Vencimos la muerte porque tenemos la vida eterna. No hay nada que nos pueda quitar la vida al alma. Porque hemos creído que aquel que le fue quitada la vida a su alma fue Cristo, en lugar de que nos fuera quitada la vida a nuestras almas. Muerte sustitutiva. Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma. Bueno, vamos al antiguo pacto. En el antiguo pacto, las personas tenían que estarse examinando en la ley para descubrir que la habían infringido. Para eso es la ley, para descubrir que se infringe la ley, para el conocimiento del pecado que mora en nosotros. Para eso es la ley. Romanos 3:20 y Gálatas 3:24. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de estarme examinando la ley, descubro que el pecado mora en mí. ¿Ya? Es el conocimiento del pecado que morará en nosotros hasta que nosotros nos muramos físicamente. Ahora, ¿para qué también es la ley? Para guiar al alma pecadora, y por haber pecado condenada a la muerte de su alma, a que le sea quitada la vida a su alma, guiar el alma pecadora a Cristo. Porque en Hechos 4, bueno, eso está en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. La única manera en que nosotros los injustos seamos por Dios declarados justos es a través del creer con fe en el Evangelio. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del desamparo eterno, del infierno, el juicio y el lago de fuego. En ningún otro. Hechos 4:12. Por lo tanto, la ley fue dada para el conocimiento del pecado que mora en nosotros, y morará en nosotros hasta que nos muramos. Para eso es la ley, para el continuo descubrir que infringimos la ley, y por lo tanto la persona que estaba en el antiguo pacto tenía que estar salvo en el continuo sacrificio. Si no, no. Solamente el israelita o el gentil que quisiera estar en el pacto con Dios, examinándose en la ley, descubría que continuamente él peca, infringe la ley.
Por lo tanto, tenía que ser guiado al cordero. Él tenía que tomar un cordero macho de 1 año sin defecto, de su propia manada. Entonces, tenemos la ley de los mandamientos, el acta de los decretos y estatutos que exigen la muerte del alma infractora. El alma que pecare, el alma que infringiere alguno de los mandamientos, morirá. Muerte del alma. Será quitada el amparo de esa alma para siempre, desamparada eternamente de día y de noche. Muerte del alma. Morirá. ¡Wow! ¡Qué fuerte el decreto!